continuar con el estudio del orgullo en Proverbios, la segunda parte. Y el tema que le dimos a este estudio era las caras del orgullo. Y la semana pasada, ahí les he dado entonces sus notas. La semana pasada vimos los pasajes en el libro de Proverbios que hablan sobre el orgullo. Y a modo de resumen, hemos visto que se da advertencia hacia las personas orgullosas. El autor de Proverbios habla sobre que tengamos cuidado de no edificar nuestra propia gloria, popularidad, porque es vano. Habla también de que Dios aborrece al orgulloso, la actitud del orgulloso, que es la autoconfianza en sí mismo, que todo lo puede. Entonces, en la perspectiva del orgulloso, Dios está fuera. O puede ser que Dios esté dentro, pero para cumplir sus fines, ¿no? Dios es usado para cumplir fines. Hemos visto que confiar en uno mismo es necedad, que el llamado es hacia la prudencia, o sea, un concepto prudente de nosotros mismos. Ahí les puse el pasaje de Romanos 12:3. Y que la soberbia o el orgulloso da rienda suelta a su ira, atropella, violenta, no sabe calmarse, no sabe controlarse. Por el otro lado, sí hay orgullosos que saben o han aprendido a controlarse y a calmarse y a no mostrar su ira, nuevamente para obtener fines propios, ¿no? Y se nos termina entonces con el capítulo 30-32, donde se nos da el llamado a reflexionar si hemos querido enaltecernos, porque podemos caer en el autoengaño. También vimos las 5 caras del orgullo sobre la persona que se considera víctima y oculta su orgullo bajo el sentido de víctima porque ha sufrido tanto, entonces yo me merezco esto, o nadie ha trabajado como yo he trabajado, o nadie ha perdido como yo he perdido. El burlón, que es la persona que tiende a menospreciar a otros, a mirar hacia abajo a otros. Realmente la persona con educación o algún puesto laboral que tiene una posición en la sociedad. La tercera, el piadoso o el religioso que pretende usar su piedad para mostrar una superficial o hipócrita espiritualidad. Y el ejemplo que dimos eran sobre los líderes religiosos en tiempos de Jesucristo. Muchos de estos demostraban su piedad ante otros para ganar algo para sí mismos. También vimos al número 4, el filántropo, aquel que en sí se describe, el filántropo, la persona que le gusta hacer bien hacia los demás, ¿no? Pero acá en el sentido como lo estoy describiendo, es aquel que pretende que con sus buenas obras pretende ganarse algo con Dios, ganarse el cielo, un pedazo del cielo. O sea, que trabaja con el fin de los resultados que él va a obtener y no por amor a su Señor, ¿no? Y el quinto es el exitoso, la persona próspera, y aquel que piensa que su éxito o el éxito de otros dependen de sí mismo, ¿no? Okay. Esos fueron las 5 caras del orgullo, que pueden venir en diferentes variedades. No son escritas en piedra. Ustedes pueden ver esto en diferentes maneras, como se demuestra, y uno mismo puede caer. Y en cada una de estas caras, Dios está fuera de la figura, porque es la persona que dirige su vida de acuerdo a sus conocimientos, experiencias, principios, sin importar la voluntad divina. Y el orgulloso se cree sabio en su propio razonar. Eso, hasta ahí llegamos. Les di de tarea que estudien o que lean el pasaje de Deuteronomio 8, 11 al 20, y vamos a ver ese pasaje, y de ahí vamos a ver las demás citas bíblicas que tenemos sobre qué habla, para tener un concepto de la Biblia acerca del orgullo. Y hay muchos pasajes que no he incluido por razón de tiempo y espacio, pero los que he incluido más o menos nos da un perfil del orgullo en la Biblia. Ok, Deuteronomio 8, del 11 al 20. Y acá la tentación para con Israel, el pueblo de Dios, el pueblo del pacto, antes de entrar a la tierra al otro lado del Jordán, al lado oeste, donde Moisés les da un reencuentro de la ley o un resumen de la ley, que es el libro de Deuteronomio. Acá les habla en que tengan cuidado y les amonesta a que no olviden a Dios cuando crucen al otro lado. Ustedes pueden leer todo el pasaje, porque lo que les espera al otro lado, si siguen en obediencia, va a ser prosperidad y en el éxito.
Entonces acá la advertencia es en contra del materialismo que pueda contribuir al orgullo de Israel. ¿Okay? Esa es la advertencia. Miren lo que dice el versículo 11 al 20 del capítulo 8. Ahí lo puse en sus carpetas. Cuidado, no vayas a olvidarte del Señor tu Dios ni de cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que hoy te ordeno cumplir. No vaya a ser que luego de que comas y te sacies y edifiques buenas casas y las habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten en número, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tengas aumente, tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto donde eras esclavo. Esa es la condición que no deben de olvidar. Y te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, donde no había agua, y Él sacó para ti agua de la roca del pedernal y apagó tu sed. Tu Dios que en el desierto te sustentó con maná, comida que tus padres no habían conocido, y te afligió y te puso a prueba para finalmente hacerte bien. No vayas a decir en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi brazo me ha hecho ganar estas riquezas. Más bien, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder de ganar esas riquezas, a fin de confirmar el pacto que hizo con tus padres, como en este día. Pero si llegasen a olvidarse del Señor su Dios y se van tras dioses ajenos y les sirven y se inclinan ante ellos, yo les hago saber hoy que de cierto perecerán. Por no atender a la voz del Señor su Dios, perecerán como las naciones que el Señor va a destruir delante de ustedes. Entonces, esa es la amonestación, la advertencia de no olvidar a Dios en medio de la prosperidad que van a experimentar cuando entren a la tierra que Dios les da. Y esa es la tentación que nosotros tenemos en estos tiempos y en estos países de prosperidad, donde las personas, si trabaja y lucha, tiende a ocupar posición o a tener cosas materiales. Es tan fácil en estos países comprar casa, tener carro, con trabajar arduamente, ¿no? Es algo que está accesible al alcance de todos. Entonces la tendencia es pensar que porque yo me la sufrí, yo me levanté tempranito en la mañana, a través de mí mi familia tiene lo que tiene, yo me la estudié, etcétera, 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 pensar que gracias a mí estamos como estamos. Y Dios dice al pueblo de Israel, y nos dice a nosotros si somos su pueblo, los creyentes, que tengamos cuidado en no caer en el orgullo olvidándonos de Dios. Porque es cierto que uno cuando hace sus compras compra para una semana o dos, ¿no? Cuando la carne está de oferta, a mí me gusta comprar bastante. Y uno puede pensar, bueno, tengo la refri llena de carne porque yo la compré y saqué buena oferta y porque mi esposo tiene buen trabajo. Pero cada día yo tengo que recordar en la acción de gracias que esa carne está ahí porque Dios me la proveyó. Dios me la proveyó a través del trabajo que le dio a mi esposo, a través de la salud que nos provee, a través del respirar que nos provee, de todo lo que Él nos da de su buena voluntad. Y tengo que todos los días agradecer que la comida que tenemos es providencia de Él y no algo que es el éxito que tenemos nosotros. Porque no tiene nada que ver si reconocemos el concepto bíblico con nosotros. Todo tiene que ver de lo que Dios hace para nosotros, ¿no? Entonces el orgullo nace cuando nos olvidamos de Dios. Y si pueden hacer en el pueblo de Dios, pueden hacer entonces en aquel, o cuando profesamos ser creyentes y nos olvidamos de quién es nuestro Dios y de dónde nos sacó y hasta a dónde hemos salido. Entonces la advertencia que se da es acordarnos del Señor. Y eso lo tenemos que hacer todos los días, no una vez a la semana. Acordarnos de quién es Dios, sus beneficios, a través de la lectura de su palabra, a través de la oración, a través del compartir. Tenemos que acordar quién es Dios. Ese es el pasaje de Deuteronomio. El otro pasaje, yo les puse varios ahí, sobre la actitud divina ante el orgullo. Y he puesto un pasaje en 2 Samuel 22, 28 y también Salmos que dicen lo mismo. 2 Samuel 22, 28. Ahí lo tienen en sus carpetas. y Salmos. Ahí lo tienen en sus carpetas. Si ven, Salmos 138. Hay varios salmos. Yo solamente elegí Pero el pasaje de 2 Samuel es el cántico de liberación de David. Ustedes lo pueden leer todo. Cuando Dios libera a David de las manos de Saúl,
David da este canto, este himno, ¿no?, de alabanza. Ustedes pueden leer todo el cántico, pero en la parte que quiero hacer énfasis es el versículo 28, que es casi al final del canto de David. El versículo 28, David reconoce, bueno, es un canto bien largo, es más o menos por la mitad, ¿no? Pero en el versículo 28, David dice, tú salvas a los humildes, pero humillas a los soberbios. Y esa es una de las cosas que David reconoce de Dios. La actitud divina hacia el ser humano es que Dios se compadece, tiene misericordia de la persona que se humilla delante de él, que lo reconoce. A diferencia de Saúl, que no quería dejar su trono, que estaba buscando la vida de David para matarlo, que fue ante una bruja para buscar voluntad divina, que se atrevió a ofrendar sin esperar al profeta Samuel y comenzó a apartarse porque se creyó más de lo que era. Al principio Saúl empezó bien, ¿quién yo? Pero soy yo el de la familia más pequeña de la tribu de Benjamín cuando va Samuel a ungirlo como rey. Ustedes pueden leer eso. La actitud de Saúl era humilde cuando empezó, pero una vez que entró en el trono, en el poder y comenzó a tener victorias y ganar y la fama y la popularidad y las mujeres y señor rey tú, señor rey, como diga el rey, se le subió el orgullo a la cabeza, tanto que se metió a hacer cosas que no le competían, solamente le competía al profeta, y llegó a pensar que él podía manejar sus designios y es por eso que fue a la bruja, ¿no? O a esta persona que practicaba magia. Entonces David reconoce en ese canto y dice, la actitud de Dios es que Él da gracia al humilde. Él reconoce al humilde, pero a los soberbios los mira de lejos, los vomita. Dios, el ser humano, creerse soberbio es como un pedazo de, no sé, un gusano que nos venga a intimidar a nosotros y a decirnos tú quién eres, ¿no? Es dar risa. Salmo 138 también David, tengo propósito por la cual escogí ahí. Dice, tú Señor estás en las alturas, pero te dignas atender a los humildes, en cambio te mantienes alejado de los orgullosos. Y esto es similar a la oración de María, que no voy a ir, pero María, la madre de Jesús, en Lucas, cuando el ángel le dice a María que iba a quedar embarazada del Espíritu Santo, que lo que venía de ella era el Santísimo, el Mesías, María purrumpe en un júbilo, un canto, en un himno, y comienza a hablar de cómo Dios, en ese canto ustedes pueden leerlo en Lucas, creo que está en el capítulo 2 al principio, cómo en ese canto María habla de que Dios se ha dignado de mirar la condición de su sierva, pobre, humilde, para exaltarla y darle este ministerio tan magnífico de traer al Mesías al mundo, al Dios encarnado. Entonces ahí ese himno que da María es conocido como el Magnificat, ¿no? de María, y lo pueden leer, ¿no? Solamente como referencia, pero ella nuevamente menciona que Dios da gracia al humilde o se compadece del humilde, pero al soberbio lo mira de lejos, ¿no? Ok. Creo que está en Lucas capítulo 1, porque capítulo 2, estoy chequeando acá, habla sobre el nacimiento de Jesús. Es cuando el ángel le da el anuncio. Ustedes lo pueden buscar. Ok, seguimos entonces. Y ahí les puse otro salmo. Sí está en Lucas capítulo 1 y versículo 46 en adelante. Okay, cuando María visita a Elizabeth y purrumpe en este canto. Ok, entonces Dios resiste al orgulloso. Santiago también habla de esto. En Santiago 4:6 dice, pero la gracia que Él nos da es mayor. Por esto dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea que Dios no está lejos del ser humano. Dios ve la disposición del corazón y si el ser humano en cualquier rincón de este mundo busca conocer a su creador, Dios se le manifiesta. Porque Dios busca al humilde. Él no está lejos del que lo quiere encontrar. La palabra dice que Dios no está lejos de nosotros.
Nosotros muchas veces pretendemos que Dios está cerca de los religiosos y lejos de los criminales, de las prostitutas. Pero realmente no es la condición social la que nos acerca a Dios. No es la condición económica la que nos acerca a Dios. A nosotros sí. La condición social nos puede acercar más al rey o al príncipe o a la reina o al presidente, ¿no? La condición de educación nos puede acercar más a los eruditos, a los intelectuales. Pero ¿cuál es la condición que nos acerca a Dios o que hace que Dios busque de nosotros la humildad? La humildad es lo único y es el único ingrediente que Dios ve en el corazón del ser humano para mostrarse a Él y darse a conocer. Dios da gracia a los humildes, pero se opone a los soberbios. Ok, el otro pasaje de ejemplo es 1 Reyes 12, 10 al 11. Es un pasaje conocido y este es cuando Roboam, hijo de Salomón, este es el que divide el reino, ¿no? El reino de Israel, la nación de Israel se divide entre el norte, las 10 tribus del norte con Judá, ¿no? Ajá. El pasaje ahí está en sus papeles, si ves, 1 Reyes 12, del 10 al 11. Y entonces Roboam pide consejo y van donde los ancianos y los ancianos le dan un tipo de consejo y después van donde los jóvenes y los jóvenes le dan otro tipo de consejo. Entonces, ¿a quién seguir? Y miren el consejo de los jóvenes, porque está lleno de orgullo. Y esta es la que le apeló más a Roboam. 1 Reyes 12, del 10 al 11. 2 versículos. Dice así: y los jóvenes que habían crecido con él le dijeron, o sea, amigos de niñez, a esa gente que te habló de esa manera y que te dijo, tu padre fue muy duro con nosotros, disminuye un poco esa dureza, diles, mi dedo meñique es más grueso que el miembro viril de mi padre. Así que si mi padre fue duro con ustedes, yo lo seré más todavía. Y si mi padre los castigó con azotes, yo los castigaré con látigos. Miren la actitud. Okay. Salomón hizo muchas cosas y claro, todo esto lo hizo a través de las riquezas y la fama que acumuló, y muchas de las riquezas que él acumuló era por los impuestos que les cargaba el pueblo. Pero el pueblo lo quería y estaba con él. Pero entonces, después de Salomón, van donde el hijo que es proclamado rey y le dice, sé más liviano en los impuestos, necesitamos respirar un poquito más. Ya el imperio enriquecido, tenemos el templo, tu padre ha construido casas para él hermosas, reales. Estamos en una etapa próspera, creo que deberías de aflojarnos un poco y permitirnos a nosotros también disfrutar, ¿no? Es más o menos la actitud o el consejo que le dan los ancianos. Y los jóvenes le dicen, no, sé peor que tu padre, oprímelo, ¿no? Y eso fue lo que causó la división del reino. Eso fue lo que nosotros diríamos en nuestro lenguaje de hoy en día, lo que causó el levantamiento civil, ¿no? Lo que hizo que una parte, la gran parte del pueblo dice, no queremos nada con Jerusalén ni contigo. Y Roboam entonces usó eso para dirigir al pueblo a otro lugar de adoración, y que no sea Jerusalén, sino ahora Samaria, Betel, otros lugares de adoración. Entonces, la idea de este pasaje es que consejos arrogantes de las amistades de este joven, ¿no?, llevó a la división. Y esta es la idea, miren, el orgullo dice, este es el lenguaje del orgullo en la mente de uno. Ahora vas a darte a conocer quién soy yo, con quién te has metido, ¿no? Es como habla el orgullo, toma represalias para sí mismo, para hacerse notar. Ah, ya, tú hiciste eso, ahora vas a ver quién soy yo, ¿no? Ese es el lenguaje del orgullo. El otro pasaje, que no lo voy a leer, solamente lo voy a mencionar, está en Job 34, del 1 al 9, para que ustedes lo lean en casa. Pero recuerdan que Job tuvo sus 4 amigos, 3 y después el incógnito número 4, que vinieron a darle consejo a Job. La primera semana calladitos, no dijeron nada, y después cada uno comenzó a interrumpir en discurso tras discurso, tratando de darle solución al problema de Job, ¿no? Tú estás así porque hay una explicación, algo has tenido que hacer, algún pecado escondido tendrás, y vamos a ayudar a resolver este problema tuyo dándote discursos filosóficos, ¿no? Para que te arrepientas y regreses. Y como ya hemos mencionado, Job no había hecho nada pecaminoso delante de Dios, estaba limpio. Eso es lo que nos dice el primer capítulo, ¿no? Que nos abre el libro. Entonces, en ese pasaje del capítulo 34, del 1 al 9, tenemos el discurso de uno de sus amigos, Eliú, ¿ok?
Y la idea es, si ustedes leen, porque él enjuicia a su amigo Job, ¿ok? La idea es que muchas veces nosotros caemos en pasar juicio repentino por las desgracias, problemas o dificultades que otros pasan. Somos muy rápidos en decir, ese está así porque este es así o asá. Y somos jueces, sin evaluar o conocer la situación o conocer todo lo que está pasando. Especialmente con aquellos que no nos caen bien o con aquellos que ya le tenemos en la lista negra, ¿no? Somos más rápidos a pensar mal y a criticar que a apoyar, ayudar o decir cosas positivas. Entonces, caemos en arrogancia o en soberbia cuando emitimos juicio rápido, como este supuesto amigo de Job, Eliú. El orgullo nos pone en papel de juez, nos da el título de juez. No es algo que nosotros ganamos ni merecemos, sino que nosotros mismos pretendemos ser, ¿no? El orgullo nos pone en el papel de juez porque fácilmente criticamos, fácilmente condenamos. Es el pasaje de Job 34, el 1-9. Ustedes lo pueden leer. Ok. Capítulo 10 de Salmos. Esto sí lo voy a leer porque es interesante, porque se nos da, nos habla sobre el hablar del orgulloso. ¿Ok? Si podemos ponerlo así. Si hay un hablar en la mente, todos nos hablamos todos los días, ¿verdad, Olivia? Estamos en el trabajo, en la casa y nos hablamos personalmente. Tenemos un lenguaje interno con nosotros mismos, dialogamos con nosotros mismos. Bueno, este Salmo 10 habla de cómo el orgulloso se habla a sí mismo, ¿no? Y tiene un poquito de humor. Pero miren lo que dice, versículo 2 al 11. ¿Ok? Arrogante el malvado persigue al pobre, pero sus propias trampas lo atraparán. El injusto se jacta de sus malos deseos. Alaba al ambicioso y desprecia al Señor. Tan soberbio es el impío que no busca a Dios ni le da lugar en sus pensamientos. Todo el tiempo sus caminos son torcidos. Desprecia a todos sus adversarios y tus leyes están muy lejos de su vista. Y se dice, esto es orgulloso, ¿no? Jamás voy a tropezar, jamás me alcanzará la desgracia. Abundan en su boca maldiciones, engaños y mentiras. Bajo su lengua esconde ofensas y maldad. Se acerca a las aldeas y las acecha. Tiende emboscadas para matar al inocente. Pone los ojos en el desvalido. Se agazapa como el león en su cueva. Luego se acerca para caer al pobre y atraparlo en su red y arrebatarle sus bienes. Se encoge, se agazapa y muchos desdichados caen en sus garras. Piensa para sí que Dios se ha olvidado, que esconde la cara y nunca ve nada. O sea, habla sobre cómo el orgulloso actúa y cómo piensa, ¿no? Es lo que está describiendo, el hablar del orgulloso. Y la idea es que el orgulloso es vano, es una persona vana, necia, y su vanidad disminuye la realidad del pecado, de su condición pecaminosa ante Dios. El orgulloso obra mal, porque piensa mal, porque es malo, ¿no? Es su condición. Hay otros salmos que he incluido ahí que hablan parecido a este, Salmo 36, 2 y Salmo 52 del 1 al 2. Ok. Según Eclesiastés 7, 8, la humildad es mejor que el orgullo. Y todo el capítulo, cuando ustedes leen el capítulo 7 de Eclesiastés, que Dios mediante va a ser el próximo libro después de Proverbios, empieza diciendo que es mejor que qué, comparando, esto es mejor que esto, ¿no? Así empieza el capítulo 7. Y cuando llega al versículo 8, dice que la humildad es mejor que el orgullo, ¿no? El camino a la humildad. 1 Pedro 5, de 5 al 6, dice: también ustedes, los jóvenes, muestren respeto ante los ancianos. Y todos ustedes practiquen el mutuo respeto. Eso es muy importante. Revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, como hemos visto en los Salmos y en Samuel, pero se muestra favorable a los humildes. Por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Esa es la condición de María, ¿no? Cuando dio su magnificat, que Dios vio su humildad y ahora la exalta dándole este privilegio de ser madre del Mesías, del Dios encarnado. Nuevamente, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Es interesante porque este pasaje de Pedro empieza diciendo que muestren respeto a los jóvenes, que muestren respeto hacia los ancianos.
Y la razón por la cual le he puesto acá, porque en el pasaje anterior que vimos sobre Roboam, recuerden de quién escuchó a Roboam. Pidió consejo de los ancianos y después pidió consejo de los jóvenes. ¿Y a quién escuchó Roboam? A los jóvenes, ¿no? Que sea duro, peor, más déspota que su padre. Pero acá Pedro nos está diciendo, o está aconsejando a los jóvenes, así como a Roboam, que respete a los ancianos, que hay algo de dignidad, que veamos con dignidad a aquellos que ya han transitado más largo tiempo en la vida, ¿no? Que muestren mutuo respeto, que practiquen respeto unos a otros, tanto los ancianos hacia los jóvenes, no discriminen al joven, es lo que Pablo habla a Timoteo, cuando le dice que nadie menosprecie tu juventud, que el anciano no menosprecie al joven por ser joven, ni el joven falta el respeto al anciano, menospreciando, o sea que haya mutuo respeto. Y esto es importante porque el orgulloso lo que carece es respeto. No sabe respetar al prójimo. Menosprecia, intimida, se impone, mira hacia abajo, se jacta, pasa juicio rápido como los amigos de Job. Y Dios dice que eso aborrece, le da asco al orgulloso. Ok, sigamos. Isaías 65:5, no lo voy a leer, pero para que ustedes lo leen en casa, habla sobre cuando el pueblo pretende ser lo que no es. Y acá habla sobre cuando Dios denuncia al pueblo su religión, su legalidad, su ritualismo, cuando realmente no lo ama. O sea, a Dios no le vale que nosotros juguemos el papel de ser cristianos, hablemos como cristianos, nos jactemos de ser cristianos, diezmemos como cristianos, pero al final nuestro corazón está lejos de Dios, ¿no? Que demos servicio de labios, como diríamos, que nos pongamos la camiseta de cristianos, pero nuestra vida no está marcada por lo que profesamos ser. Israel cayó en eso, entonces Dios, al hablar a Israel, le dice que su religión es pura pretensión. Y la razón por la cual da es porque son orgullosos. Entonces el orgulloso sabe pretender cuando le conviene. El orgulloso se alimenta de la pretensión, porque el orgulloso demanda el primer lugar, el orgulloso demanda ser servido y atendido, el orgulloso demanda la atención y el centro. Y eso es lo que pretendía Israel, tener el centro, la atención, el favor de Dios con todos sus rituales. Y Dios dice, basta, me da asco. Cuando regresamos a Isaías capítulo 1 o al capítulo 58, cuando denuncia su ayuno, qué falso ayuno que tienen ustedes. Entonces, a Dios no podemos engañar. Y Dios detesta cuando usamos la religión o la espiritualidad para nosotros darnos a brillar. Dios detesta eso porque le estamos quitando entonces a Él el lugar que Él merece y corresponde, su gloria. En tercera de Juan, la tercera carta, la tercera epístola de Juan, versículo 9, ¿se recuerdan que estudiamos también? Exacto, de Dióstrefes. Dice así, yo le he escrito a la iglesia, pero Dióstrefes, a quien le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Y esa es la idea, ¿no? Del orgulloso. Y era un supuesto profesante creyente, un líder de la iglesia, ¿no? Pero le gustaba ser atendido, tener el primer lugar. Entonces el orgullo alimenta la pretensión y no importa dónde el orgullo esté, sea en la academia, sea en el clero religioso, sea en la congregación de los santos, a Dios le apesta igual. ¿Okay? No podemos decir que el orgulloso en la iglesia es más santificado que el orgulloso en la academia. Apesta igual. Para Dios apesta igual. El pasaje de Jeremías 9, 23, 24, se nos dice que no hay base para el orgullo. Mire lo que dice Jeremías 9, 23, 24. Así ha dicho el Señor, no debe el sabio vanagloriarse por ser sabio, ni jactarse el valiente por ser valiente, ni presumir el rico por ser rico. Quien se quiera vanagloriar, que se vanaglorie de entenderme y conocerme, porque yo soy el Señor que hago misericordia, imparto justicia y hago valer el derecho en la tierra, porque estas cosas me complacen. Entonces, si hay algo de vanagloriarnos, que sea que conocemos a Dios.
No hay nada más de la cual debemos de sentirnos orgullosos o vanagloriarnos, porque es vana, es una gloria vana. Es una gloria vana. Y acá hablándole a su pueblo es conocer a Dios, entender a Dios, amar a Dios, en eso sí hay gloria. Pero en otras cosas no hay gloria, ni en la riqueza, ni en la valentía, ni en la sabiduría, porque esas son las tres cosas que se usa ahí: sabiduría, valentía y riqueza. ¿Okay? Porque es Dios el que hace misericordia e imparte justicia. Es el pasaje de Jeremías 9, 23, 24. No hay base para el orgullo. Para el Hijo de Dios no hay base para el orgullo. ¿Okay? Ahora, mismo Jeremías, ya estamos terminando, el orgullo viene acompañado de hermanas. Tiene parientes el orgullo, no viene solo, igual que la envidia y los celos, ¿no? Todos vienen juntos. Y según este pasaje en Jeremías 48, 29, miren lo que dice. Y es profecía contra Moab. Jeremías 48, 29. Bien sabemos que Moab es muy soberbio, que su corazón es arrogante, orgulloso, engreído y altanero, y no conozco su furor, pero de nada le servirá, ningún provecho sacará de su jactancia. Palabra del Señor. Entonces, el orgullo viene acompañado de hermanas. ¿Cuáles son las hermanas? Engreído, altanero, malcriado, ira, jactancia. Que son descripciones de la cara del orgullo, de lo que es el orgullo. La persona orgullosa es engreída, cree que todo se lo merece, que la gente debe de revolverse alrededor de él o ella como el sol o como los planetas alrededor del sol. No es el centro, nosotros decimos la última Coca-Cola, se cree. Creído, altanero, con presunción, presume. No está inflado como el globo. Conozco su furor, ira, muestra su ira o se explota fácilmente cuando no se le da lo que quiere, ¿no? Y jactancioso, su lengua es jactanciosa, porque gracias a mí, porque fue a través mío, porque yo y el yo, ¿no? Y todo es yo. Y todo el lenguaje es resuelto alrededor de él o ella misma. Ok, Mateo 6:2, Jesús da advertencia sobre no traer atención sobre nosotros mismos, ya sea cuando oremos o cuando ayunemos. Que si vamos a practicar disciplinas espirituales como la oración y el ayuno, que no publiquemos lo que practiquemos, ya sea el ofrendar, el diezmar, el ayunar o el orar, que no sea públicamente visto, porque entonces perdemos recompensa en el reino de los cielos. A diferencia de esto, los líderes religiosos hacían totalmente lo opuesto. No todos, ¿no? Pero la mayoría les gustaba atraer atención sobre sí mismos. Cuando ofrendaban, mostraban el cheque gordo, ¿no? Los billetes como abanico. Estoy usando exageración ante la gente para que vean, wow, tanto dinero que pone. Cuando oraban, no era metido en casa, en su closet, como decía nuestro Señor, pero era en las esquinas de los mercados. Señor, gracias te doy, y oraciones largas y muy espirituales, decorando las palabras y el verborreico. Y cuando ayunaban, entonces salían con cara de angustiados, ¿no? Que mustios, todos pálidos, mostrando que espiritual como ha ayunado el hermano o la persona. Entonces Jesús dice, no traigas atención sobre ti mismo si vas a practicar estas disciplinas. Hazlo en secreto y serás recompensado por tu Padre, que lo ve todo en secreto. Ok, el otro pasaje que está ahí es Mateo 18, 1 al 10. No lo voy a leer, ustedes léanlo en casa. Mateo 18, 1 al 10. El orgullo piensa en su propio bienestar, en su propia grandeza. Ok. Lucas 10, del 17 al 20, y habla sobre el orgullo, sobre las cosas equivocadas. Los discípulos estaban gozándose que después de la comisión que Jesucristo dio a estos 70, ellos tenían poder de sanar, poder de echar fuera demonios, y vinieron dándole un reporte completo al maestro sobre qué clase de poder nosotros tenemos, porque mira lo que estamos haciendo. Pero Jesús llamó la atención y les dice a ellos de que no
deben de tener orgullo sobre, que no se jacten de eso, pero que deben de estar alegres por el resultado que personas están viniendo a la salvación. O sea que no por el don de la buena predicación, no porque doy un excelente estudio, porque mi palabra es hermosa o decorada, debería yo de jactarme, pero porque debería de estar agradecida y contentarme, no jactarme, contentarme por las almas que están siendo convencidas del pecado y están viniendo a Dios. Ahí debe estar mi enfoque. O sea que mi enfoque no debe estar en qué excelente hablo, mira el poder que tengo, qué autoridad tengo en la lengua. Pero el enfoque debe estar, el Señor está convenciendo a través de su Santo Espíritu a las personas que vengan al arrepentimiento. Ahí me tengo contentamiento y alegría. Ahí debe estar mi enfoque, ¿no? Según el pasaje de Lucas 10, 17 al 20. El último, ya yendo al final, los últimos pasajes, Lucas 18, 9 al 14, también léanlo en casa. La actitud al adorar, recuerden el publicano con el fariseo orando. El publicano, viendo su condición o entendiendo su condición, no podía ni siquiera se dignaba levantar la cara al cielo, pero solamente decía: ten misericordia de mí, un pobre pecador. En cambio el otro se jactaba de que no había otro como tan espiritual que él, ¿no? Que diezmaba, que hacía esto, que hacía el otro. Entonces la actitud al adorar, la actitud al servir, la actitud al vivir a Dios debe ser siempre entendiendo nuestra condición miserable delante de Dios. Delante de Dios no hay jactancia, ¿no? Y más bien pedir piedad y misericordia. Ok, esto lo asemejo al mensaje que se da contra la iglesia en Apocalipsis 3. Ahí está el pasaje, Apocalipsis 3 del 17 al 18. Apocalipsis 3 del 17 al 18. Y miren lo que dice el mensaje a la iglesia de la Odisea. Tú dices: yo soy rico, he llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada, ese es el lenguaje, ¿no?, que habla, pero no sabes que eres un desventurado, un miserable y que estás pobre, ciego y desnudo. Para que seas realmente rico, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego y vestiduras blancas, para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio y podrás ver. Y esto se asemeja a lo que Isaías le dice a Israel en Isaías también 55, que vengan a Dios y que compren sin dinero, ¿no? Y la idea es que Dios está accesible y disponible a darse de sí mismo a los suyos. Dios está accesible de darse a conocer a los suyos. Pero uno de los grandes obstáculos, o el más grande obstáculo, si no me atrevería a decir, a llegar a aceptar y abrazar la invitación de Dios, es pretender que no lo necesitamos, que yo estoy bien como estoy. Yo estoy bien espiritualmente, estoy rico, no necesito. Pero cuando Dios ve nuestra condición, dice: estás más lejos de mí, eres un miserable. Entonces, nuevamente, la actitud en cómo vivimos, en cómo adoramos, cómo hablamos, cómo obramos, debe ser una donde entendamos nuestra condición miserable y aceptemos siempre la invitación de venir a Dios y de comer de Él, de nutrirnos de Él, de crecer en Él, de aceptar de Él, que todo lo que tenemos viene de Él y nada es de nosotros mismos, ¿no? La iglesia cayó en dejar a su Señor fuera de la iglesia, porque este es el pasaje en donde Jesucristo da la invitación a la iglesia, en el versículo 20 que uno usa para evangelizar, pero no es un pasaje para evangelizar, es el mismo pasaje que dice: mira, aquí yo estoy a la puerta, si alguno oye mi voz, se abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él y él cenará conmigo. Entonces la invitación a los que proclamaban ser pueblo de Dios o creyentes que habían dejado a su Señor fuera de la comunión, porque ellos pretendían que ellos estaban bien. La misma actitud que el pueblo de Israel. Ok, estoy terminando entonces. Unos últimos pasajes. 1 Corintios 8, del 1 al 3. Dice: en cuanto a lo que se ofrece a los ídolos, es cierto que todos sabemos algo de eso. Pero miren lo que dice:
El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno cree saber algo, todavía no lo sabe como se debe saber. Pero si alguno ama a Dios, es porque Dios ya lo conoce. Y la idea es que cuidado con el mucho conocimiento. Si el conocimiento no tiene el propósito de amar a través del conocimiento, de edificar, de promover el bienestar ajeno, entonces el conocimiento por sí mismo envanece y enorgullece. Y lo mismo dice 2 Timoteo 3:7. También les puse ahí, que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, el conocimiento como su propio fin va a llevar al orgullo. Pero el conocimiento usado, que sirva, que sea instrumento de amar a otros, de edificar a otros, de buscar el bienestar de otros, es bueno. Pero solamente por tener conocimiento caemos en el orgullo. Ok, el último pasaje, Gálatas 5:26. Gálatas 5:26 y de ahí saltamos al 6:3. Gálatas 6:3. Dice 5:26. No nos hagamos vanidosos, ni nos irritemos unos a otros, ni sintamos envidia entre nosotros. Ese es Gálatas 5:26. No nos hagamos vanidosos, empieza. Capítulo 6:3. Porque el que se cree ser algo y no es nada, a sí mismo se engaña. Okay, regresemos a los demás pasajes que hemos venido resumiendo desde Proverbios, Salmos, que el orgullo es vano, provoca la envidia en otros y se autoengaña. Filipenses 2:3 dice algo parecido, dice, no hagan nada por contienda o por vana gloria, para traer gloria para uno mismo, ¿no? Al contrario, háganlo con humildad, ahí está el antídoto, y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Y es simple, si estamos luchando con el orgullo, entonces consideremos a los demás como superiores a nosotros y eso traerá algo de humildad en nuestras vidas, ¿no? Si estamos luchando con el orgullo. Entonces, esos son los pasajes breves de la Biblia que hablan acerca del orgullo y las diferentes caras del orgullo.